¿cómo tú te has topado con gente que no está en luz? ¿Lo puedes identificar? En mi experiencia, siempre viene alguien a buscar. Eso me ha pasado, ¿sí? De ver que siempre hay alguien que ha venido a buscar al espíritu antes de irse, ¿sí? Entonces, no están solos al momento del fallecimiento. Por ejemplo, he conectado con gente que murió en medio de la montaña y yo empiezo a describir a una persona y me dice, sí, era su mamá que falleció cuando él... ¿Cómo diferencias que estás conectando con un bajo astral o una entidad que quiere burlarte o burlar en una sesión? ¿Cómo lo identificas? Desde los mensajes que empieza a dar, ¿sí? Entonces, pudiéramos decir que conectar con bajo astral es a voluntad. No es tan a voluntad, o sea, Gente, buenas tardes. Hoy vamos a estar con Mariela Alquimista. Mariela Alquimista es medium también, es tarotista y la vamos a entrevistar y vamos a hacer unas preguntas bastante interesantes. Hola Mariela, ¿cómo estás? Bienvenida. muchas gracias por la invitación, encantada. Mariela, cuéntanos un poco a las personas que no te conocen quién es Mariela Alquimista. Bueno, yo soy medium, tarotista, como lo dijiste, soy medium evidencial, soy esa clase de medium que no incorpora, sino que recibe la información a través de evidencias anteriores al momento de fallecimiento de la persona y posteriores. También hago terapia transgeneracional y bueno, me denomino alquimista espiritual porque siento que cada sesión ayuda a la transformación espiritual de las personas. Sí, sí, es lo que me dicen después de que terminan una sesión. Por ejemplo, no sé, yo estaba muy angustiada, no sabía qué le pasaba a mi perrito, porque también hago sesiones con animales fallecidos o con mi familiar, y dicen, ahora sé que está bien, que eso también es lo que se trata de transmitir, mostrarles que están bien, y puedo, aunque me duela, aunque todavía extrañe a esta persona o a esta mascota, puedo transitarlo de una manera más tranquila, sin ese dolor, sin ese sufrimiento. Además, en las sesiones se liberan otras emociones, como por ejemplo la culpa, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de las mascotas, que tienen que hacerlos dormir, ¿no? Y se quedan con la culpa de si fue la buena decisión y es el animal quien le da la respuesta que necesita la persona, siempre con evidencias, ¿no? Yo le digo también a mis alumnos, no te voy a responder sí o no, 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 te voy a dar una evidencia, es decir, qué sé yo, puedes mostrarme el momento en que trasladaste a la mascota hasta la veterinaria o si falleció en la casa, y después de toda esa evidencia, te doy la respuesta que entrega el animal, porque si no parece que la saco de la caja todas las mismas respuestas, ¿sí? ¿Está Debajo bien? de las No. mangas. Claro. Entonces lo que hago es siempre evidencia, evidencia que justifique. Y lo mismo con las personas. Em, Tuve un caso de una chica que estaba muy enojada con su mamá y al principio se presentaron un montón de familiares y ella como que se daba cuenta que entre las evidencias yo le decía que había una señora que era la mamá, pero no quería saber nada ella con conectar con la mamá. Entonces en un momento le digo, bueno, mira. La señora sigue acá. Si querés, yo no la conecto, pero sigue estando acá. ¿Qué hacemos? Esto del libre albedrío, ¿no? También no le voy a imponer, porque apareció, le tenés que hablar. Yo notaba una insistencia del espíritu, pero le dije, bueno, vos decidís, ¿qué hago? Y bueno, finalmente acepta y la madre da evidencias que ni ella se acordaba, que se acordó después de la sesión, ¿sí? Como una foto que ella había quemado, pero que después se acordó que era la foto que la señora había dicho que la quemó en un momento de enojo. O sea, la mamá lo que le estaba diciendo, yo estuve cuando hiciste eso y entiendo tu dolor, y le pidió disculpas. A partir de esa sesión, ella dejó de estar enojada con la hija, porque la hija le recordaba a su madre. O Mm, sea, fue una sanación de linaje, podríamos del decir, y linaje, sí. solamente con un perdón que vino de una mamá que en vida no lo pudo hacer. Entiendo. Mariela, y ahora que tú nombras esto,
es importante destacar, ¿tú crees desde tu perspectiva que este perdón le hacía falta al alma o le hacía falta a la persona encarnada para evolucionar más? Mira, yo siento que, y acá yo diferencio alma de espíritu. Para mí el alma es como, le digo, como la mochila energética donde se guardan las emociones, Ujú. las experiencias y las creencias, ¿sí? Eso va unido al espíritu, que el espíritu es nuestra verdadera esencia, es lo que somos, que yo siento que los medios conectamos con espíritus y los espíritus nos cuentan toda la información del alma, o sea, toda esa información que fue La nutrida. personalidad. Exacto. Cuando el espíritu vivía, generó un karma, ¿no? Entonces, se elevan, para mí se elevan, tengo esta creencia de que se elevan, de que llegan a la fuente, a la conciencia universal, a Dios, como ustedes quieran decirlo, cada uno, para mí es Dios, em, pero esa información kármica sigue pesando, por eso después cuando volvemos se va trabajando de diferentes maneras. Entonces, quedan unidos como con un hilo invisible kármico. Cuando el espíritu se acerca, ayuda a la persona que se quedó acá con estos sentimientos de enojo, que también le baja su vibración, por eso después se pegan bajos astrales, y a la vez se libera el alma. O sea, ese perdón libera de ambos lados para mí. Libera el peso kármico, es decir, que esa información que quedó en el alma se libera y a la vez se libera la persona que está acá. Entonces, va para los dos lados, me parece. ¿Sí? Porque también el consultante que escucha ese pedido de disculpas, al liberarse también lo suelta esa energía densa. Y me parece que está bueno porque cuando se suelta eso, vuelve en forma de amor para nosotros. Y eso es lo que sana. Y eso es lo que yo digo que es como la alquimia espiritual. Y no solo eso, en este caso muy específico se proyecta también a la hija de ella que estaba como teniendo una relación un poco... Y traspasó encima. Sí. Sí, Muchas veces me dicen, mediums, incluso mediums, me dicen, Mariela, yo no puedo conectar con mis seres queridos, con mi mamá, con mi papá. Entonces yo les pregunto, ¿quedó alguna situación sin sanar? Entonces por ahí me cuentan alguna cuestión así dolorosa que no han podido superar, sostener o perdonar. Y entonces les digo, bueno, cuando hagamos una sesión, porque yo tengo grupos de estudio, entonces a veces vienen como voluntarios, o hagamos una sesión, vamos a ver si se da la comunicación. Entonces los alumnos por ahí conectan y lo que sale muchas veces es esto, ¿no? Otra vez volvemos con el pedido de disculpas, con la aceptación, también la aceptación de, por ejemplo, hay gente que dice, nunca me dijo que me quería, nunca me dijo si estaba orgulloso, ¿viste? Como la película Sexto Sentido, cuando ujú. la madre le dice al nene, el nene le dice, siempre estuve orgulloso, algo así, y ella se Sí. emociona porque ella estaba esperando, porque nunca supo si su Ella mamá la estaba estaba orgullosa. viendo tras bastidores. Sí, nunca supo. Y entonces a veces vienen y les dicen, yo te acompañé en tal momento, yo estuve en tal momento, yo estoy orgulloso o orgullosa de vos. Y ahí se produce una liberación de una energía densa y empiezan como a soñarlos, empiezan otra vez a tener como más cercanía con ese espíritu. O cuando se presentan en otra sesión es más fácil la conexión, porque se liberan esos pendientes. Cuando es un medium para uno mismo, es como más difícil porque está la emocionalidad. Claro, la emocionalidad en el caso del medium te mueve, o sea, por eso hay gente que me dice, pero yo prefiero que, obviamente vas a tener trazos y puedes conectar en algunos casos, no todos los medios van a conectar, pero es mejor con una persona que sea neutral, que pueda percibir la energía y pasarla de una forma totalmente distinta. Esto de que aparece información, en tu caso simbología o información, antes de que fallezcan, es porque generalmente eh, primero tenemos una fecha, ¿no? Así como tenemos una fecha de llegada, tenemos una fecha de partida, aunque a veces nos dan plazos extras, ¿sí? Pero en general tenemos como una fecha establecida. Entonces, muchas veces esto, ¿no? Cuando antes de partir
el espíritu ya sabe que se va a ir. Entonces hay como pequeños avisos. Incluso hay gente que dice, yo nunca me pude despedir de mi madre, nunca me pude despedir de mi padre. Pero si se ponen a recordar, y esto lo traen los espíritus en las Ujú. sesiones, em, una semana antes o un mes antes tuvieron esa cena tan linda donde ese padre o esa madre dijo cosas que jamás había dicho o hizo cosas que nunca había hecho. Y eso ya marcaba una despedida, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, pero nos puede llegar también a través de sueños, de imágenes o pensamientos, información que el mismo espíritu antes de marcharse nos va avisando, ya nos vamos. Sí, Eh, nos van marcando situaciones. Bueno, anteriormente, antes de entrar al vivo, antes de empezar a grabar, te había contado un poco cómo llegué a ti, vamos a decir, cómo te vi en las redes, y quiero contarlo un poco. Voy a hacer una introducción y tú cuentas la otra parte. Yo estaba scrolleando y de repente me sale Mariela y digo, una medium, pero sale hablando un reel de la locomotora, la boxeadora argentina y todo esto, y habla de algo de respeto. Y eso me llamó muchísimo la atención y ahí decidí escribirte. ¿Puedes contar un poco de Rick, por favor? Sí, bueno, generalmente me escriben pidiéndome que haga sesiones en vivo o haga videos canalizando, por ejemplo, al niño Loan o a chicas o chicos que desaparecen y terminan falleciendo algunos. Y como que venía de unas semanas que me venían pidiendo todas esas cosas y justo fallece la locomotora Oliveras y me mandan un mensaje diciéndome si la podía canalizar. Yo ya había visto videos ese día de personas que ya estaban haciendo supuestamente contactos mediúmnicos con ella y la verdad que yo soy un poco temperamental y subí un video diciendo que si bien uno puede conectar con ella, me parecía que era una falta de respeto hacer una conexión siendo que hacía muy poquitas horas que había fallecido y que ningún familiar me había escrito para pedirme una sesión. Lo más loco es que después yo recibí un mensajito de gente cercana a ella diciéndome gracias por haber dicho eso, porque sí, estaban sufriendo los hijos. Sí, eso, a mí me parece que es una falta de respeto. Ser medium no es algo para que nosotros arbitrariamente hagamos conexiones sin que una persona nos pida. Y por eso también hablando, ¿no? de, ¿puedo yo conectar a mis propios seres queridos? Yo puedo recibir señales, puedo recibir mensajes, pero me parece que la conexión mediúmnica se compone de tres partes: el espíritu, el medium y el consultante. Si el consultante no aparece, no hay sesión mediúmnica, entonces no hay que abrir canal y no hay que hacer Exactamente. comunicación con el espíritu. En el caso de que somos nosotros, bueno, somos nosotros al mismo tiempo, ¿no? Consultante y medium, pero me parece que es mucho más importante y mucho más respetuoso para la gente y para el mismo espíritu, me parece a mí, abrir el contacto cuando te lo piden. Sí, yo creo que la misma energía también te ayuda a conectar, la misma petición del consultante, ¿no? Que mira, quiero conectar con mi mamá, y es el ejemplo que también yo le pongo a las personas. ¿A quién le van a prestar más atención en la calle si lo llaman? ¿A un desconocido o a una persona conocida? ¿Sabes? Entonces está esa parte allí que tal vez si tienes intenciones de conectarme, veo la luz del otro lado, ¿no? Siendo el fallecido. Veo esta luz que me está llamando allí, o este faro, o como ellos lo puedan ver del otro lado, que realmente ni siquiera sabemos, pero entendemos que alguna simbología ven que se nos pueden acercar para conectar, y que lo llame otra persona a través también con esta lucecita o este faro, esta cosita que se ve del otro lado con su familiar. Entonces se acerca y se potencia la sesión desde allí. Se hace mucho, mucho. Aparte que tienes alguien que te diga que es verdad lo que tú estás diciendo, y no que lo estás imaginando, y no que estás dirigiendo, haciendo un libreto, y no que estás mintiendo, porque también hay de todo Exacto, tipo en exacto. esto. Hay alguien que te lo, que uno de los protagonistas que te lo está validando. Exacto. Entonces, con este tipo de cosas es que ya nosotros hablamos, y hablamos un poco de mediunidad, hablamos un poco de cómo conectar, hablamos de las mascotas, hablamos de no conectar con gente que no nos piden.
También vamos a hablar un poco de bajo astral, ¿no? Sí, bueno, yo suelo decir que el bajo astral es una energía que suelen tenerle mucho miedo los medios, ¿no? Porque hay tanta desinformación sobre el tema de la mediumnidad que la gente empieza a tener miedo. Existen los bajos astrales para mí y para mucha gente, pero no es que nosotros por ser mediums vamos a conectar con eso. Suelo presentar este mundo de los bajos astrales, digo a veces que son barrios o a veces digo que es una casa, ¿sí? Dependiendo el grupo, ¿sí? Pero bueno, supongamos que están las personas, el piso de las personas, el sótano de los bajos astrales y el primer piso de los guías y maestros. Nosotros al estar en el medio, como bien dice la palabra, medium, podemos acceder tanto a información de espíritus, que yo digo que estamos en forma horizontal, y de forma vertical con guías y maestros. Pero también, como tenemos libre albedrío, tenemos emociones que vibran más alto y vibraciones que vibran más bajo. Y eso no quiere decir que tenemos que ser el Maestro Jesús, Buda, Krishna. No, no. Tiene que ver con qué sintonizamos en el momento de la conexión. Entonces, si por ejemplo en el momento de la conexión yo quiero, no sé, provocar un daño a alguien, me voy a conectar con esta parte, ¿sí? Porque nosotros tenemos los chakras, que son como nuestros portales. Nosotros tenemos esos portales energéticos que son nuestros chakras. Si están en desbalance, cuando yo hablo de desbalance es resentimiento, bronca, por eso ellos vienen, los espíritus, a sanar para que dejemos de conectar con los bajos astrales. Los bajos astrales pueden ser parásitos, entidades, egregores, demonios. Todas esas energías lo que provocan es que nosotros nos hundamos más en emociones negativas. ¿Sí? Cuando hacemos mediumnidad, que abrimos nuestra energía, abrimos nuestro campo, si tenemos muchos desbalances, vamos a sintonizar más con los que está abajo que con lo que está horizontal, que son nuestros familiares, y vertical, que son nuestros guías. Por eso generalmente, vuelvo a repetir esto, vienen los mensajes, estoy bien, se libera una emoción del chakra cardíaco. Perdón, se libera, no sé, una emoción atrapada en la mente. Y se va liberando y eso se va armonizando en nuestros chakras para que no estemos en contacto con parásitos que nos pueden absorber nuestra energía y desbalancear energéticamente en diferentes niveles. Entonces, pudiéramos decir que conectar con bajo astral es a voluntad. No es tan a voluntad, o sea, hay gente que lo hace a voluntad, hay gente que lo hace a voluntad, ¿sí? Como los medios, que nosotros podemos conectar a veces a voluntad, yo trato siempre de conectar cuando yo quiero, no como me pasaba al principio que iba caminando y como que iba captando como una antena descontrolada. ¿Qué pasa? ¿Viste? Como cuando vas con el tema del wifi abierto, entonces cada red que está ahí me enganchaba. Bueno, el medio una vez se le pasa eso cuando no sabe controlar. Va enganchándose de todas las redes que andan por ahí y de todos los espíritus que andan por ahí. Cuando uno empieza a entrenarse, eso se controla. Entonces vos decís, ahora me conecto, ahora me desconecto. ¿Sí? Lo hacemos a voluntad y a conciencia. Hay gente que todavía no tiene práctica y le va pasando eso en cualquier momento. Igual eso no quiere decir, no sé si te pasa a vos, Mau, pero yo a veces tengo una anécdota de haber tenido una sesión mientras me estaban haciendo las pestañas. Me pasa, me pasa. De hecho, me pasa con invitados. Me pasa con invitados que yo lo hago a voluntad y a veces empiezo a ver cosas y digo, ya va. Como que quieren hablar. Entonces, viste, como yo lo hago a conciencia, yo lo que le digo al espíritu generalmente es, ok, yo me estoy haciendo las pestañas. Si querés hablar y querés que transmita un mensaje, me va a tener que decir esta persona algo y que le encantaría hablar, porque no es que yo voy diciendo soy medio de todo el mundo. Ujú. Entonces me va a tener que decir algo como para que yo sepa que sí, que se puede dar la conexión. Y ahí, bueno, por ahí le doy, tampoco le hago una sesión de una hora, le doy alguna evidencia y entrego un mensaje.
Pero bueno, entonces nosotros por más que lo hagamos a voluntad, a veces nos pasa de que pasan situaciones donde no controlamos. En respecto al bajo astral, también hay mediums de bajo astral. Entonces hay gente que a conciencia invoca, pide, abre su canal para conectar con algunos seres de bajo astral, ¿sí? Y hay otras personas que también como les pasa con la mediumnidad, de forma inconsciente, por vibración, sin querer, abren su canal y permiten el ingreso de energías de bajo astral, que como algunos síntomas que las personas pueden tener para darse cuenta si están en contacto con bajos astrales, tienen que ver con las pesadillas, ¿sí? Por ejemplo, soñar algún familiar fallecido que viene y se, no, me siento mal por tu culpa, o estoy sufriendo, vienen con esos sueños así muy feos Ujú. de almas atormentadas o, por ejemplo, sentirse, si no hay un familiar fallecido, puede sentirse muy agobiado, muy cansado, no recuperarse por más que duermas, como que todo el tiempo se siente como drenado. Tener muchas parálisis de sueño, ¿sí? También puede ser un síntoma de que están conectando de forma inconsciente con un bajo astral. Perfecto. También pudiera ser que, se pudiera decir que el miedo, cuando te conectas con miedo a lo que venga, puedes conectar directamente con bajo astral. Es como Sí. tocarle la puerta al bajo astral, ¿verdad? Vos pensá una cosa, a vos y a toda tu audiencia tan maravillosa que tenés. La mediumnidad, aunque nosotros, vuelvo a repetir, no seamos el Maestro Jesús, no seamos un ángel encarnado, cuando conectamos lo hacemos desde el amor y el respeto, que son dos, ya desde ahí ya arrancás la sesión con dos vibraciones altas, amor y respeto. Cuando vos vas desde el miedo, vas desde lo contrario del amor. Exacto. No es el odio lo contrario al amor, es el miedo. Miedo, exacto, perfecto. Entonces ya en vez de irte para el piso de arriba, te estás yendo para el sótano. Y ya no vas a conectar. Y ahí es donde aparecen los famosos espíritus burlones que a veces la gente habla, ¿no? Que cree que están conectando y no. O puede ser la mente, la imaginación, o puede ser un bajo astral. ¿Cómo diferencias que estás conectando con un bajo astral o una entidad que quiere burlarte o burlar en una sesión? ¿Cómo lo identificas? Desde los mensajes que empieza a dar, ¿sí? Eh, en las sesiones de mediunidad que hago y que hacen mis alumnos, siempre salimos con una sonrisa, más allá de que hay emoción, porque obviamente es alguien que vos amaste y extrañás, pero generalmente conectamos con la risa, con los recuerdos lindos, queda una sensación de alivio y de gratitud. Volvemos, vibración alta. Cuando vos salís de la sesión o cuando vos mismo como medium solamente transmitís dolor, culpa y toda una conexión de está atrapado, está mal, está sufriendo, vos esto, el espíritu lo otro, ya ahí te tenés que dar cuenta de que, como digo yo, run, corre de ahí No está porque no bien. Que esa parte también tiene que ver con el mensaje, pero son mensajes que van a generar daño en vez de generar alivio. Entonces, como para ellos poderse nutrir de esa energía, Exacto, te van a como que abrir la herida, ¿no? Te van a lastimar en vez de sanarla. Yo creo exacto. que esa es como que la parte cuando tú dices, ya va, esto no está bien. Porque te acuerdas cómo pasó y entonces empiezan a generar esa parte de sufrir, de Sí, no sé sí, qué. sí, O si sí. fue un accidente, empiezan a recalcar esa parte de que entonces tú dices, no, esto no está bien, esto no No, está bien. cuando empiezan así como a que agonizan, esas cosas que hacen daño. O Claro. sea, Entonces tú dices, a mí no, me esto no muestran las es. causas a mí me muestran las causas. Tuve un caso cuando recién empezaba, que abro la sesión de mediunidad para un grupo familiar
y el primer espíritu que llega era para uno que estaba sentado en el fondo que ni quería participar. Era un señor que desapareció en la época de la dictadura argentina y a mí lo que me mostró, yo no lo sabía, ¿eh? Porque yo abro la sesión y no sé quién es el que va a aparecer. Y le digo, siento un señor, y estaba así el señor, y dice, me parece que ese es mi papá, dice, y se acerca a la sesión, y bueno, le empiezo a describir lo que él sabía, porque él tenía 3 años, o sea, le empiezo a Mm, describir las cosas que él podía reconocer, ¿sí? Y esto no es que yo lo elegía, es el espíritu quien exacto. mandaba la información. Con esto él me va a reconocer. Y me muestra un momento que estaba saliendo del trabajo y me muestra como una situación y se hace oscuro. No me cuenta nada más el espíritu. No me cuenta qué fue lo que vivió. Y después me empieza a mostrar cosas posteriores a su fallecimiento, cómo lo fue acompañando a su hijo a lo largo de la vida. ¿Sí? Si bien yo no le dije cómo falleció y todo eso, para él fue un alivio saber que no estuvo solo. Entonces, un espíritu que está en luz no te tiene que mostrar todo eso que pudo haber pasado, porque seguramente si hubo una desaparición, no debe haber sido algo grato. Una cosa que yo siempre le pregunto a los medios, según la creencia, porque sabes que también hay una parte de creencia que domina el medium como tal, o domina la interpretación, digámoslo así. Este, todos, la mayoría, ¿cómo tú te has topado con gente que no está en luz? ¿Lo puedes identificar? ¿O sencillamente tú sabes que todas las personas están en un trayecto a la luz y se puede decir que están en luz? Bien, está bueno esto de creencia siempre que yo hablo en mis clases, en mis cursos o en las sesiones o acá con gente que me invita como vos. eh, Siempre hablo desde mi experiencia, que no es la experiencia universal, sino es mi experiencia. En mi experiencia, siempre viene alguien a buscar. Eso me ha pasado, ¿sí? De ver que siempre hay alguien que ha venido a buscar al espíritu antes de irse, ¿sí? Entonces, no están solos al momento del fallecimiento. Por ejemplo, he conectado con gente que murió en medio de la montaña y yo empiezo a describir a una persona y me dice, sí, era su mamá que falleció cuando él... Entonces, el momento de que él falleció, estaba ese espíritu al lado esperando, ¿sí? Entonces, siempre tienen quien los acompañe. Eh, También con las experiencias cercanas a la muerte, he tenido una alumna que tuvo una experiencia cercana a la muerte y que me confirmaba esto, ¿no? De que al momento de desprendimiento había ya alguien ahí esperando, ¿sí? Entonces, para mí, siempre hay alguien recibiéndote para llevarte, ¿sí? Incluso con las mascotas porque las mascotas son parte de la familia. Me ha pasado de escribir a un abuelo que no conoció al perro o no conoció al gato y ya estaba ahí esperando para llevarlo. Entonces, desde mi experiencia, siempre llegan a la luz. Sí es verdad que como nosotros estamos en la materia, hay emociones densas. Y no todos tuvimos una vida maravillosa. Hemos tenido traumas, dolores, aprendizajes duros. Entonces, lo que sucede, por eso te hablaba del alma como mochila, cuando el espíritu se va con los familiares, llega a la luz. Lo que puede pasar es que hay información de memorias nuestras, de cosas de nuestra vida, que son más densas, ¿no? Y cuando un espíritu recién fallece, a veces está muy conectado a esa información de este plano. Entonces, tiene como muchas emociones todavía, ¿sí? A veces son muy ansiosos, se muestra mucho si tenían muy mal carácter o algo por el estilo. Entonces, generalmente prefiero hacer que y aparte algunos no, yo digo que es como un lenguaje esto, ¿no? El de la mediumnidad, el de hablar con el espíritu el lenguaje del espíritu por ahí no es tan claro a la hora de canalizarlo y de interpretarlo y transmitirlo. Entonces es preferible esperar 6 meses, un año como mucho. ¿Para qué? Por un lado, el consultante puede hacer su duelo
Y por otro lado, para que la persona vaya desprendiéndose de esto y pueda hacer la comunicación mucho más amorosa, mucho más fluida, inclusive eso, ¿no? Mucho más fluida para el medium. Me encantó, me encantó. Sí, totalmente de acuerdo en lo que dices. Me pasa igual, o sea, siento que todos van a la luz, siento que todos están acompañados, también según mi experiencia. He tenido experiencia, eso de lo del perrito me gustó mucho porque en una sesión se apareció una familia, pero la última en fallecer de esa familia fue una chica que tenía un proceso de cáncer y vino buscando la perrita de su prima y la perrita había fallecido años antes y ya nunca supo y le dolió un montón. Al tiempo, cuando se conecta, la chica se acerca, la prima la logra identificar quién es, y tú sabes que uno como que tiene como una visión de otro lugar, ¿no? Entonces se acerca y me muestra algo que traía envuelto y era la perrita. Oh, mira, Ahí cuando ella me muestra, o sea, le digo, ella me dice que te trae un regalo y veía como algo envuelto, entonces cuando lo abre puedo describir qué es y ella después me echa el cuento de todo lo demás. mira, qué lindo, qué lindo. Sí, Entonces, sí, se cruza, o sea, como literalmente para esa sesión vino hasta el perro, ¿no? A manera de chiste. Pero es sí, eso, sí, pues tan sí. lindo que se pueda, que la gente cree que la mediunidad tiene un límite en el cual solo canaliza personas. No, tú puedes canalizar y eso es como que se va expandiendo en la medida que vas haciendo algo que se va expandiendo. Y eso del amor y el respeto, yo creo que es la llave que te hace conectar. Y vos dijiste algo muy importante. Se va expandiendo. ¿Qué es lo que se expande? El amor. En cambio, el miedo, ¿qué hace? Contrae. Entonces, cuando nosotros vibramos en miedo, contraemos la comunicación, no se expande. Limitamos nuestra comunicación mediúmnica. Por eso es importante empezarla desde el amor y el respeto. Excelente, excelente. Marielita, para ir cerrando, ¿qué le recomiendas a las personas que quieran o que estén pasando por un duelo de una persona y quieran conectar? Bueno, primero, respetar el duelo en el sentido de que van a escuchar muchas veces que no hay que llorarlos porque los retenemos, que no hay que hacer esto, que no hay que hacer lo otro. Respeten su duelo. Si tienen ganas de llorar, como dice Moria Kazan, llora, ¿sí? Si necesitas tener sus cenizas, tenelas. Respeta tu duelo. Después eso se irá viendo. Que no se agobien por eso de lo que hacen o no hacen porque el espíritu se puede atorar. El espíritu, para mí, repito, siempre tiene alguien que lo viene a buscar y ya no hay tema de mi casa, mi auto, mi nada. Eso ya no les interesa. Entonces, nosotros acá tenemos que gestionar como podamos nuestro duelo. Si es con ayuda psicológica, si necesitas una sesión de mediunidad, con una sesión de mediunidad, pero respetar el duelo. Y si vas a tener una sesión de mediunidad, siempre es preferible esperar. No sé vos, Mau, qué pensás, pero yo siento que hay que esperar mínimo 6 meses. Sí, No porque el duelo se resuelva, pero por lo menos no está tan a flor de piel ese duelo. sí, sí, es mucho. Yo también recomiendo 6 meses, aunque me han agarrado algunas sesiones así como por sorpresa que ya no la puedes echar para atrás, pero tú dices, no, pero ya está aquí la persona. Entonces dices, bueno, sí, vamos a comunicarla, ¿no? Me pasó en un vivo, por cierto, que cuando yo le estoy dando las indicaciones, personas que tengan más o menos tal físico, y cuando le digo de que entra, le digo, ¿qué tiempo tiene de fallecido? Me dice, un mes. Y yo digo, no, no, mira, le estoy diciendo así, no, 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 no te lo puedo. Y de repente digo, no, no, ya va, está acá. Ya está, ya lo tenés Y ahí. si entonces me está mostrando tal cosa, entonces ya la evidencia, esta estaba la evidencia, ya lo reconoció, ya. Entonces, bueno, y no fue Sí, yo traumático, pienso, pero normalmente esperamos 6 meses. Primero para que la persona viva su duelo, realmente, aparte que uno trabaja, si bien uno es canal, uno conecta por medio de unos hilos, que tú muy bien lo llamaste, que son energéticos, es energía vibratoria, de luz, de lo que sea, y hay tres componentes puntuales en la sesión. Entonces, uno de los componentes no está bien, ¿no? Si se quiere, no está muy bien, entonces también hace
que esta vibración o esta conexión le falle el audio o le falle el video, entonces uno ya va, pero es que, porque no? Aparte que hay conexiones donde ellos te das cuenta que están allí, rompes en llanto, en un llanto no de agradecimiento, en un llanto de dolor y entonces la conexión no es buena y tenemos que resguardar al doliente realmente. Mira, te voy a hacer un ejemplo que lo hago mucho en clase en mis cursos. Ahora que lo voy a mostrar con vos, no lo voy a poder usar, voy a tener que usar otro. Pero yo a los chicos les digo, si yo hago, ¿qué te dije? La mayoría de la gente me dice, hola, soy una lamparita, hola, yo brillo. No, lo que yo dije es, hola, yo me llamo. Después podría Correcto. completarlo con mi nombre. Cuando una persona no puede conectar bien, va a interpretar, hola, yo soy una lamparita. Por eso es importante también respetar el tiempo en el que una persona puede tener una sesión de mediunidad. Porque sí, a veces aparecen antes, porque hay una necesidad de ambos lados, ¿no? De dejar una tranquilidad de que está bien. La sesión no va a ser lo mismo. Yo le digo a la persona, Ujú, si falleció hace menos de 6 meses, falleció hace un mes, hace 15 días, que a veces se nos meten ahí en las sesiones, ujú. está bien, voy a respetar que el espíritu te quiera hacer saber que está bien. O sea, lo reconociste, te entrego un mensaje, está bien, ya está. A veces ni mensaje entiendo. ¿Por qué? Porque pasa, hola, yo, lamparita. ¿Sí? Porque Exacto. hace tan poquito que falleció que a veces cuesta entenderlos. Hola, estoy aquí. Y se Claro, van. estoy bien. Yo les digo, ya el hecho de que yo lo haya conectado, porque lo estoy haciendo desde la energía del amor y de la luz, ya está en luz. Ya quédate tranquilo. Eso es un mensaje. Pero está bueno respetar para poder entender, porque como es un lenguaje, tenemos que saber interpretarlo, porque si no, decimos cualquier cosa y podemos hacer, como digo a veces, mala praxis espiritual. Y yo no quiero hacer mala praxis espiritual. Gracias, Mariela, gracias por aceptar, gracias por estar acá. Gente, vayan, tus redes las pusimos al principio para que sepas, van a estar tus redes ahí publicadas. Gente, vayan y sigan a Mariela, vean sus cursos, denle me gusta a sus cositas. Fue Mariela Alquimista y estuvo por aquí. Chao, chao, Mariela. Chao, gracias.